Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Muy buenos días, noches, tardes a la hora que estén mirando este video. Pues vamos a iniciar con la sesión número 4, que es la composición fotográfica. Vamos a ver un poquito en la introducción. Dice que es cierto que cada uno de los conocimientos que has adquirido son importantes, ninguno se puede demeritar. Sin embargo, hablar de composición tiene una importancia particular, pues es la que dará a las fotografías que tomes un aspecto profesional o, dicho de otra forma, un toque especial. Y es precisamente esa característica la que hace que una fotografía atrape la atención de quien la mira, incluso sin que la misma persona encuentre la razón. Con el estudio de la composición sabrás aprovechar cada uno de los elementos que está dentro del encuadre de tu fotografía. La composición tiene una gran importancia al momento de tomar fotografías, así que sin más preámbulos vamos adelante con esta información. Bien, vamos a visualizar este video como parte de la introducción a nuestro tema. Vamos a ver este pequeño video basado en los elementos de composición utilizados por Steve McCurry en sus fotografías. Muy bien, entonces continuamos. De todas maneras les voy a dejar el link para que lo puedan visualizar y ver bien. Con sonido, ¿no? Igual si gustan. Bien, los elementos de la composición pues son muy interesantes. La propuesta fotográfica de Steve McCurry. Ahora con si quieren escanear el código QR para que puedan averiguar un poquito más de él, pues aquí se los dejo, ¿no? Bien. Los elementos de la composición, el origen de la palabra composición proviene del latín compositio, derivado del compositium, que significa ordenar, arreglar o poner una cosa sobre otra. La composición fotográfica es la forma en que se encuadra y se ubica los elementos que comprenderán una fotografía.
Existen algunos criterios importantes que se utilizan como el recurso para la toma de fotografías fijas, aunque también se pueden compartir con otras manifestaciones artísticas como el cine e incluso la pintura. Vamos a empezar a ver algunos de los elementos de la composición. Muchos dicen que la composición es la que hace la diferencia entre una buena y una mala fotografía. Claro, y que quede muy claro, ¿no? Que asumiendo que previo a la elección de la composición fotográfica se realizó una adecuada selección de color e iluminación. Incluso algunos expertos mencionan continuamente las reglas de las composiciones. Cuando se trata de fotografías profesionales, estas reglas varían dependiendo de quién o con quién hablemos, pero en su mayoría coinciden. A estas reglas también les podemos llamar elementos de la composición. ¿Cuáles son los elementos o las reglas de composición más relevantes? Pues vamos a ver, ¿no? La respuesta final de todo esto dependerá de ti, pero a continuación vamos a conocer unas 20 reglas o elementos de la composición que forman parte de la selección realizada para los fines educativos de este curso. E iniciamos con el primero, que es el centro de interés o motivo principal. ¿Cómo defines el centro de interés? Fácil, solo debes responder a otra pregunta: ¿de qué es la fotografía? Y es que aparece la respuesta que sería más que obvia en cada uno de los casos, pero no siempre es así. Cabe mencionar que aunque se denomine centro de interés, este no necesariamente es el sujeto que está en el centro de la fotografía, ni el que ocupa el mayor espacio de ella. Una vez que definiste tu centro de interés, lo único que deberás hacer es enfocar o desenfocar sobre dicho elemento, de tal forma que a pesar de que haya otros sujetos en la imagen, sea fácil de identificar el centro de interés. Como por ejemplo, en este caso la fotografía, ¿cuál creen ustedes que sea el centro de interés? Bien, en este es descentrar el motivo principal. Generalmente el primer impulso al hacer una fotografía es situar el motivo principal en el centro del encuadre, pero esta característica refuerza la idea que leíste en la regla pasada. El centro de interés no necesariamente es el sujeto que está en el centro de la fotografía. Sí, siempre cometemos ese error de que ponte en el centro porque te voy a tomar una fotografía, y no. Situar el motivo principal, o sea, nuestro centro de interés, a algún lado del encuadre rompe la tendencia de la simetría y podría favorecer la finalidad de la fotografía. Cabe mencionar que no siempre que hagas esto, te va a funcionar de manera correcta, ¿sí? Pero sí es importante que lo intentes también. Rellenar el encuadre. Parece redundante hablar de esta regla, sin embargo, por obvio que parezca, muchas veces se cometen errores al aplicarla. Si lo que queremos es mostrar algo en una fotografía, procuraremos ocupar la mayor parte del espacio con ese algo, y de esta manera eliminamos los posibles elementos de distracción. ¿Sí? Y el apoyo de las líneas. Las líneas resultan ser un elemento muy importante cuando hablamos de artes visuales, pues nos aportan formas, contornos y dirigen la mirada del espectador hacia cierta parte de la fotografía. Las líneas pueden ser horizontales, verticales, diagonales, divergentes o convergentes, como por ejemplo al momento de tomar una fotografía de un sujeto en un túnel, las líneas del techo, el suelo y el camino guiarán nuestra mirada al centro, es decir, será el punto de atención de la fotografía. Si el uso de las líneas también sirve para dar profundidad a la fotografía, en este caso, como estamos mirando, las líneas están guiando a nuestro punto de interés, que es el modelo que está aquí. El flujo se refiere al modo en el que se desplaza la mirada del espectador al observar una fotografía. Echa a mano de las líneas que, como ya dijimos, pueden ser horizontales, verticales, diagonales, divergentes o convergentes. Ayuda mucho, ¿no? Sí, tenemos el paisaje, las líneas que están aquí. Aquí también es muy fluida la imagen. Ok, presta mucha atención. Te repito que el flujo como recurso define hacia dónde se desplaza la vista del espectador, que no necesariamente es nuestro centro de interés. Por ejemplo, si fotografías una carretera colocando al final de este lado derecho superior de la fotografía, ese será el punto donde termine la mirada del espectador. Aunque tu punto de interés sea un automóvil que esté detenido a la mitad de la carretera. Contrario a esto, si tomas una fotografía frontal de un automóvil, la mirada del espectador será estática, ¿sí? Todo esto va a depender de ello. La dirección. Esta característica tiene la finalidad de darle una dirección a la ilusión de movimiento. Por ejemplo, la fotografía de un hombre cruzando una avenida transmite la sensación de que seguirá caminando en el mismo sentido y que seguirá su rumbo, ¿no?
Los elementos repetidos, pues la repetición de elementos se utiliza para dar un sentido de relación a la fotografía. Incluso a veces esta regla puede aportar una interpretación psicológica de compañerismo o unión. Lo que hablábamos del patrón interrumpido, estas son las mismas que está hablando en el video, ¿no? Un patrón interrumpido es aquel que se caracteriza por fotografiar una serie de elementos iguales en él y solo uno de ellos es diferente. Por ejemplo, una superficie donde hay un montón de canicas transparentes y en el centro hay una de color negro, una rosa blanca rodeada de muchas rosas rojas, o como el de la imagen, un fósforo encendido en medio de otros que están apagados. La simetría. Existen fotografías que solicitan simetría, es decir, que la imagen esté repartida de manera equilibrada dentro del encuadre. Para que ese tipo de imágenes funcione debe tener un peso visual muy grande que recae en lo que se está fotografiando, pues podría llegar a considerarse una mala fotografía que recurrió a una toma sin ninguna intención. Entonces tiene que estar equilibrada por igual, ¿no? Si le vamos a hacer una fotografía simétrica, no puede estar el centro al lado derecho. La textura. La regla de buscar texturas pues te permite ofrecer a quien observa la fotografía la posibilidad de abstraerse de la realidad, ya que este tipo de tomas ofrecen resultados de manera involuntaria y resultan muy expresivas. Los colores. Dentro de esta regla existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos, como ya los habíamos mencionado en sesiones anteriores. Dentro de la gama de los cálidos se encuentran los rojos, anaranjados y amarillos, y dentro de la gama de los colores fríos están los azules, verdes y violetas. Esta característica se relaciona con la psicología de los colores. Por ejemplo, la fotografía de un árbol nevado donde los azules del cielo se combinan con los de la nieve, pues será una fotografía que proyecte tranquilidad. En cambio, la fotografía de un conjunto de esferas con luces amarillas genera un ambiente hogareño. Es importante mencionar que en este recurso puede ser natural o artificial, ¿sí? Nosotros lo podemos crear. Los grupos de 3. Algunos fotógrafos resaltan que puedes lograr una fotografía interesante si fotografías elementos de cantidades impares, especialmente de 3, pues un elemento que puede transmitir soledad o aislamiento, 2 elementos pueden transmitir un equilibrio incómodo. Sin embargo, agrupaciones de 3 elementos como centro de interés suelen funcionar también de manera correcta. La referencia a escala. Esta regla sugiere que se puede jugar con el tamaño de los sujetos que aparecen en la imagen, ya que una fotografía que quien observa no tiene por qué saber la distancia a la que se encontraba el fotógrafo al momento de hacer la captura. El ejemplo más claro de esto pueden ser aquellas fotografías tomadas alrededor del mundo en el que la persona parece tener el tamaño de un edificio o al revés. Por ejemplo, una fotografía en la que una persona parece estar impidiendo que la torre de Pisa se caiga, ¿sí? En esta, la regla de los tercios. Esta es una de las reglas más conocidas. De hecho, si prestas atención en alguna pintura de museo, puedes comprobar que el uso de esta regla es muy antiguo. Consiste en dividir el encuadre en 6 rectángulos iguales, generando con este 4 puntos de intersección, y todo elemento que se coloque en estos puntos va a resaltar sobre el resto de la imagen. Esas aplicaciones lo tiene su teléfono también, ¿no? Su móvil, su smartphone. Entonces aquí lo pueden aplicar. Estos puntos, si los ponen aquí los elementos, pues va a tener un muy buen enfoque. El espacio negativo. Este elemento de la composición radica en el uso de los grandes espacios y el alejamiento del centro de interés de la imagen. Como algunos otros elementos de la fotografía, esta característica tiene la interpretación psicológica que se relaciona con la calma, la soledad o el aislamiento. Las 3 dimensiones. Para utilizar esta regla, debemos hacer uso de la profundidad de campo. Esto se logra modificando la apertura del diafragma que utilices a la hora de tomar fotografías, y puedes conseguir este efecto con mayor o menor nitidez. El enmarcado natural, como su nombre lo dice, existen condiciones que pueden llevarte a ayudar a enmarcar de manera natural algunos elementos. Por ejemplo, la fotografía de una pareja que mira a través de su ventana abierta. En este caso, el marco de la ventana ya hace un enmarcado natural, y también puede funcionar en alguna puerta, puente o túnel. Y las curvas con S, pero ahorita lo vamos a ver en la próxima sesión. En esta sesión, parte 2.